Ya es hora de aprender a volar. Con Carlos Sábalos, experto en inteligencia emocional, aprenderemos juntos del universo de las emociones y sus gestiones en todos los ámbitos. Carlos Sábalos contigo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlos Sábalos, desde Argentina. Les quiero dar una bienvenida a este Aprender a Volar por nuestra radio Ser, Hacer y Tener, desde México, desde el horario del centro. Empezamos a encontrarnos todos los sábados a partir de las 20 y 22 horas de Argentina. Hoy vamos a compartir un tema que es muy interesante, sobre todo en estos tiempos, que a mí me ha ayudado a entenderlo, especialmente la investigación, el trabajo, el esfuerzo que se ha tomado en este tema este gran psicólogo, compatriota Bernardo Estamateas, y que me parece que es interesante para poder compartir y hacer algunas reflexiones y compartir algunos pensamientos sobre eso. En estos tiempos alterados vamos a hablar sobre el cansancio, sobre la fatiga, sobre esto que muchas veces nos ocupa tanto y que tiene que ver con otras galaxias de otras emociones a los que vamos a referirnos. En esta noche de sábado te doy la bienvenida nuevamente. Bienvenido, bienvenida a este momento de encuentro para empezar a compartir juntos este aprender a volar. Si quieres, estás invitado, estás invitada a compartir un momentito donde pensamos y repensamos algunas cosas para poder vivir mejor, para estar más en bienestar. Te agradezco tu presencia, no te desenganches. Y empezamos entonces a aprender a volar. Compartiendo hoy sobre el cansancio, esta sensación, este sentimiento, esta emoción tan recurrente en estos tiempos de sentirte cansado, de sentirte agotado, de sentirte desgastado realmente, de muchas veces estar en este no puedo más. En estos tiempos muchas veces inclusive oímos decir a las personas esa frase, no doy más. Vos sabés, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu vida? Mira, la verdad que no doy más, no puedo más. ¿Cuántos que sienten que sus emociones y todo su ser va a estallar frente a los compromisos que tienen a diario, que son tantísimos? ¿Cómo evitamos el desgaste emocional que nos detiene, que nos frena nuestros sueños, que nos frena nuestros proyectos? ¿Cómo poder lograr entre todos el entender esto de el poder hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Cómo salir del no doy más al puedo hacerlo? Esto lo puedo hacer, muchas veces tiene que ver con la manera que enfrentamos los desafíos, el cambiar de actitud, el romper con viejos conceptos y preguntarnos más que decir no puedo hacerlo, ya no doy más, decir yo puedo hacerlo. Ahora la pregunta es ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo voy a hacer? No es una respuesta automática ni una frase mágica que se repite y se genera algún tipo de cambio. Se trata de un trabajo profundo donde tenemos que buscar nosotros mismos la mejor manera de hacer lo que hacemos. Estudiar los cómo y mientras vamos caminando a hacerlo, cuidarnos de muchas veces de no acumular. El cansancio, el desgaste, también tiene que ver con esto de acumular. Hace un tiempo, cuenta Bernardo Estamateas, un conocido me contó el caso de una mujer que tenía ataques de pánico. Sentía que se moría, que se asfixiaba, que se mareaba. Tenía todos los síntomas de estar en un ataque de pánico prácticamente. Esa mujer había estado en pareja durante una cantidad de años con un hombre que la controlaba, un hombre que la maltrataba, acumulando el maltrato, acumulando el control, acumulando celos. Cuando una persona está en guerra, su cuerpo se adapta a la guerra y no siente nada. Por ejemplo, los maratonistas no se dan cuenta de que están corriendo esforzadamente. Pero una vez que la persona sale de esa situación, el cuerpo siente el cansancio y sus músculos duelen. A la mujer maltratada, una vez finalizada esa relación desgastante, su cuerpo le estaba mostrando con toda su ansiedad lo que había acumulado sin darse cuenta durante muchos años. ¿Qué le sucede a un hombre maltratador?
Esa persona acumuló bronca en otras áreas de su vida sin darse cuenta. En una oportunidad, dice Bernardo, alguien me dijo, yo no me enojo nunca, pero cuando me enojo exploto. Y le respondí, vos te enojás un montón de veces y no te das cuenta. Entonces lo que vas guardando, lo vas guardando y así como de repente en el cuerpo aparece una enfermedad. ¿Por qué? Porque acumular nos desgasta. Acumular desgasta. ¿Qué hace una persona cuando está desgastada? Deja todo. Cuando ves una persona que deja todo de un día para el otro es porque está desgastada. Y en lugar de pensar cómo puede recuperarse, elige dejar esa actividad. Si deja la actividad se va a recuperar, pero se volverá a enfermar mientras no aprenda a resolver el problema. Tiene que aprender a no acumular. No se trata de dejar una tarea, sino de aprender a no acumular en esa tarea. Al estar desgastadas, las personas suelen abandonarlo todo, sin darse cuenta de que apartándose de la acción, perderán de vista todo lo bueno que hay por delante. Por eso necesitamos aprender a no desgastarnos con la gente, con la tarea, con las presiones, con los familiares, para poder disfrutar de todo lo que viene para nuestra vida. El acumular. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos compramos, nosotros mismos de alguna manera nos hacemos cargo de que debemos hacer todo? Yo soy una persona que puede hacer muchas cosas, perfecto. Ahora, ¿cómo lo hago y con qué costo? Yo soy una persona que siempre está en actividad, perfecto, muy bien. ¿Cómo lo hago y a qué costo? Es decir, el cansancio va a aparecer cuando nosotros nos damos cuenta de que en realidad hemos acumulado y sentimos ese profundo agobio en nuestra vida, profundo agobio en nuestro ser. Hay un verdadero desgaste que necesita de que nosotros nos tomemos un tiempo cada día para relajarnos, para renovarnos. Eso es esencial para poder vivir. A veces en mi tarea, de alguna manera acompañando, asesorando equipos de gestión, equipos de gerencia empresarial, empresarios, muchas veces empezamos a trabajar con ellos esta cuestión de la meditación. Empezar a tener un momento del día para poder empezar a estar viviendo con lentitud. Es decir, dejar de correr en un momento del día, o puede ser prepararnos para la acción al principio del día, haciendo este elogio de la lentitud que es ser consciente de nuestra respiración, de poder alinearnos antes de comenzar una tarea, el de poder visualizar las cuestiones que tenemos por delante pero con paz. Cuando hay algo que nos quita la paz es porque hay algún descontrol, hay alguna cuestión que está desfasada, hay algo que está descompensado que tenemos que entender para poder gestionar. Cuando estamos muy acelerados, muy ansiosos, hablábamos de la ansiedad en nuestro programa anterior, cuando nosotros estamos muy ansiosos tenemos que tratar de parar y en ese parar empezar a mirar la vida. Como dice Albert Camus, este filósofo, uno vive y hace, va y viene y resuelve, hasta que en un momento te parás frente a la vida como quien se para en una peatonal. Y en esa peatonal mira para todos lados y empieza a ver dónde está situado, hacia dónde va, de dónde viene, qué es lo que quiere lograr. Esos momentos de quietud, esos momentos de lentitud, esos momentos de autorreflexión, esos momentos que son los que abonan esto de lo que hemos hablado tanto, que es esta competencia emocional del autoconocimiento, nos pueden poner en sintonía para lograr prevenir todos estos quiebres del desgaste emocional, los quiebres del desgaste emocional. Entonces, tomarse un tiempo cada día. Podríamos preguntarnos en esta noche, podríamos preguntar también pensar cómo te ven los demás, cómo te ven los que viven con vos, los que comparten tu tarea, cómo te ven siempre acelerado, siempre preocupado. ¿Cómo te ven? ¿Te ven siempre con el rostro fruncido, con las manos tomadas con tensión?
¿cómo te ven? ¿Cómo te ven los que te rodean? ¿Te ven relajado y feliz en lo que haces o te ven en una tensión permanente como quien está corriendo un maratón que nunca termina? Tomarme un tiempo para relajarme y para renovarme es un acto de amor. Es un acto de amor no solamente a nosotros mismos, sino un acto de amor a quienes conviven con nosotros, que son a los que les llegan las consecuencias de nuestras propias acciones. El pensar hasta el hablar, que hemos mencionado también en otros programas, tienen que ver también con eso, decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿De qué manera estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo necesito trabajar para poder ser más feliz, para poder vivir con más fluidez, para poder estar más ligero de equipaje? Esto de dejar de estar sobrecargado, dejar de tener mochilas, muchas mochilas que no me corresponden, muchas mochilas que no son del ámbito de mi incumbencia, muchas mochilas que nacen solamente del ámbito de mis pensamientos y especialmente de esos pensamientos recurrentes, esos pensamientos que son negativos, esos pensamientos que no me llevan a ninguna parte, esos pensamientos que me hunden, que no me sacan de mi situación actual, sino que simplemente la empeoran. Pensar y repensar esto, decir, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida para que mi vida tenga este ritmo, para que no pueda parar, para que no pueda frenar? Y fíjense que en esto también hay un paradigma totalmente distinto, hasta a veces contrapuesto, que es el paradigma del éxito y el paradigma de la fecundidad. El paradigma del éxito que tiene que ver con ciertos logros que muchas veces socialmente son aceptados, y que es la consecución de un esfuerzo, y está muy bien que se llegue a ese éxito, pero a veces ese éxito no es fecundo ni para nosotros ni para los demás. ¿Dónde está la fecundidad? Cuando hay vida. Cuando el éxito va desprovisto de vida, va desnudo de vida, va lejos de vida, entonces ahí estamos en dificultad. Empezar a vivir las cuestiones, las actividades en fecundidad nos ayuda a entender el verdadero sentido de lo que hacemos. Cada uno de nosotros estamos en esa sintonía, en esa situación para poder entender, para poder crecer, para poder ayudar, para poder ayudarnos. Es lo que te invito a pensar en esta noche de sábado, en nuestro Aprender a Volar, contando sobre esto, pensando sobre esto, del desgaste, del cansancio, de haberte escuchado vos mismo, vos misma muchas veces decir estoy cansado, estoy cansada, no doy más, ¿no? Pensar en nuestros paradigmas de éxito, en nuestras costumbres de acumulación, en nuestros quiebres emocionales, para poder gestionarlos y para poder vivir muchísimo mejor. Desde México, de nuestra radio Ser, Hacer y Tener para el mundo, estamos compartiendo este espacio, hoy hablando de el desgaste emocional, hablando del cansancio, un tema tan recurrente en estos tiempos y que es necesario pensarlo y repensarlo para poder gestionarlo mejor, para poder vivir mejor. Hay algunas acciones que podríamos poner en marcha para mejorar nuestra calidad de vida y dejar atrás muchas veces ese estrés, esa sobrecarga de la que hablábamos en el bloque anterior, ese desgaste emocional que nos coloca en un lugar de inseguridad, de incertidumbre, de desazón. Lo primero, nos dice Bernardo Tamateas, que lo que deberíamos hacer es lograr una mejor adaptabilidad, siendo adaptables. Si no querés desgastarte, tenés que aprender a adaptarte a la situación. Ser una persona adaptable no significa ser una persona que no tenga rumbo, diría yo, una persona que no tenga ningún norte en su vida, sino al contrario, que vos seas flexible, que de alguna manera aprendas a acomodarte al contexto, donde debemos desarrollarnos para avanzar y no detenernos. Una persona rígida se va a quebrar, pero si sos flexible nunca te vas a desgastar. A veces a mí mismo me ha pasado muchísimas veces mucho esfuerzo para poder aprenderlo y lo sigo aprendiendo, sigo en camino con respecto a esto porque muchas veces nosotros tenemos nuestros esquemas mentales,
parámetros, nuestros paradigmas, y nos cuesta mucho entrar en flexibilidad con otro tipo de vínculo, con otro tipo de relaciones, empezar a ver las mismas cosas de otra manera, entender que en cada crisis hay una oportunidad. Muchas veces tratar de adaptarte a las circunstancias significa un cambio, ¿no? Nosotros muchas veces en Latinoamérica, no digo solamente en Argentina, somos expertos en diagnóstico y damos diagnóstico permanentemente de las situaciones, damos diagnóstico de lo que nos sucede, hacemos diagnóstico todo el tiempo de lo que nos pasa, pero no accionamos, ¿no? Más que supervisar necesitamos accionar y, y tener nosotros esa mirada hacia lo que pasó, y también esa mirada hacia lo que pasó y salió bien, porque muchas veces en ese diagnóstico nosotros siempre tenemos esa mirada de lo que pasó y pasó mal, donde no encontramos el resultado que buscábamos, donde no llegamos a alcanzar lo que deseábamos. Empezar a hacer memoria también de las cosas en las que nos ha ido bien, que hemos podido alcanzar eso que nosotros queríamos, hemos podido entender de alguna manera distinto, pero mucho mejor lo que nos sucedía. Por ejemplo, si nosotros pensáramos, siguiendo a Bernardo, esto de las prioridades, ¿no? Fíjense que una de las cuestiones fundamentales está en el de poder entender que tenemos que ser adaptables. La otra cuestión es de aprender a supervisar mirando lo positivo. Y la tercera, las prioridades. Prioridades, ¿cuáles son las prioridades? Por ejemplo, ¿qué día Dios creó al hombre? El sexto. ¿Por qué no lo creó el primero? Porque no había que comer. Si Dios lo hubiera creado al hombre el primer día, siguiendo este relato de Génesis, de la Biblia, el hombre no tenía con qué alimentarse. Lo creó el sexto día para que tuviera con qué alimentarse. No, la prioridad siempre fue el hombre, aunque no lo haya creado en el primer día. Muchas veces nosotros, las metas que nos ponemos, los objetivos que tenemos que aprender a esperar y a aprender a priorizar, y que nuestras prioridades justamente nos llevan a planificar de otra manera distinta lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer también para no agotarnos? Priorizar, ¿no? Ahora va esto, luego voy a hacer esto, después voy a hacer esto otro. Supervisar cada cosa priorizando va a evitar que nos desgastemos. Nosotros podemos estar cansados, pero no desgastados. El desgaste es largo y te hace sentir, no quiero saber nada más con esto. Si una persona desgastada le dice, hola, ¿cómo te va? Responde, no te interesa saber mi nombre. ¿Qué le pasó a esa persona? Acumuló mucha frustración. Necesitas supervisar y priorizar tus actividades. Saber si tenés que descansar un poco más, dormir un poco más, comer un poco más. Cuidar tu cuerpo, cuidar tus emociones. Porque el camino es muy largo, queridos oyentes, es muy largo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de disfrutar del camino que nos queda. También nosotros podemos pensar que una manera de salir de ese desgaste es hablando palabras de bien. Fíjense qué hermoso lo que nos presenta Bernardo Stamateas en esto de hablar palabras de bien. Por ejemplo, los deportistas de alma, los maratonistas, ¿qué hacen antes de practicar o correr? Precalentar. Antes de hacer algo, hacen precalentamiento y declaran, todo lo que haga me va a salir bien. Hoy, pensando ya tu mañana, cada día de esta semana que empieza, todo lo que haga me va a salir bien. Tengo las capacidades para lograr lo que viene por delante. Detengámonos un segundo en estas frases. Y repetílas conmigo en esta noche de sábado donde estamos compartiendo este momento de aprender a volar. Todo lo que haga me va a salir bien. Tengo las capacidades para lograr lo que viene por delante.
Todo lo malo que pensás que te va a pasar tiene que detenerse en tus pensamientos. Va a venir ese pensamiento, pero hay que detenerlo, hay que pararlo. Ese miedo que te acosa es falso. Todo lo que necesitas está en tu interior. Y si vos administrás bien ese interior y eficazmente, y aprendés a poner un freno a todo aquello que te desgasta, a la inseguridad, al miedo, al temor, no van a formar parte de tu vida. Tenés en tus manos la capacidad de ser flexible, de cambiar aquello que no esperabas por una situación favorable para tu vida. No se trata de negar lo malo que sucede, sino de lo que lo transformemos. Delante de un plan pequeño siempre hay un plan grande. Enfócate en esas cosas grandes. Poné delante el plan grande. No vale la pena que te enfermes por cosas sin sentido. Hay mucho, mucho por conquistar. La motivación interna de todo lo que tenés por delante es mucho más importante que lo que tenés que dejar para gozar de una mejor calidad de vida emocional, afectiva, física. Decía Steve Jobs, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Entonces, pensando en esta noche juntos sobre del siento de que no puedo, el darme cuenta de que ese cansancio que me pesa, que muchas veces me pesan los hombros, que lo somatizo en esos dolores de espalda, en ese dolor de columna, en esos dolores que tengo musculares, en ese dolor de piernas, que parece que no me dejan avanzar. Y después de haber descartado todo lo biológico me doy cuenta de que no está ahí la cuestión, sino de que en realidad tiene que ver con mi propio pensamiento, ¿no? El poder entender de que siempre se puede un poco más, siempre tenemos la posibilidad de un poquito más por vivir. Hay un sueño que nosotros tenemos seguramente que lo hemos postergado. Es muy probable que lo hayamos postergado porque no nos dimos cuenta, porque lo dejamos, porque en algún momento las prioridades fueron otras. Nosotros tenemos que entender que muchas veces lo que hemos postergado es lo esencial y se nos va desgastando la vida en cosas tan accidentales. Lo accidental en filosofía tiene que ver con esto de que si no está no pasa nada, digamos, que puede estar o no estar, no es sustancial, no hace a la esencia. Entonces, quizás una pregunta que nos podríamos hacer nosotros en este sábado, poder decirnos qué es lo esencial y qué es lo accidental en mi vida. ¿Cuáles son los sueños y las metas y objetivos que yo tengo? ¿Y qué voy a hacer para lograrlos? Pero primero tengo que ir haciéndolo gota a gota, día a día, momento a momento, instante a instante. Hemos hablado en otras oportunidades de esto del tiempo y de cómo el tiempo de alguna manera nos va mostrando no solamente la caducidad de la vida, sino también nos va mostrando de que hay algunas cuestiones a las que le hemos dedicado mucha energía, le hemos dedicado mucho de nuestro tiempo, pero en realidad no tiene sentido. Empezar a mirar la vida de otra manera significa empezar a entender de que todo lo bueno está por llegar y que simplemente debemos esperar, dedicar un tiempo a la espera, ser flexibles, poder supervisar lo que hacemos con mirada positiva, poder de alguna manera priorizar para que nos demos cuenta de lo importante, de lo no importante, de lo accidental, de lo esencial, de lo que se juega la vida en eso y de que esas cosas que simplemente son como esa escenografía, como ese decorado, como esas cuestiones que nos acompañan y que a veces le damos mucha importancia, pero son simplemente eso, cosas. Y en el camino de las cosas nos perdemos muchas veces a nosotros mismos. No perdernos a nosotros mismos en el camino de las cosas. Invitación a pensar, a seguir reflexionando. No te vayas, quédate con nosotros en nuestra radio, en Ser, Hacer y Tener, la radio humanista, en nuestro Aprender a Volar. Seguimos en nuestro programa de hoy, en nuestro Ser, Hacer y Tener, en nuestra radio humanista, en nuestro programa Aprender a Volar. Mi nombre es Carlos Ábalos, desde Argentina.
estamos compartiendo este momento, este encuentro para pensar y seguir pensando algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida, con el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, con nuestra gestión emocional. Y para los que recién se suman a nuestro programa, les cuento que estamos hablando de esta experiencia profunda, más en estos tiempos alterados, que tenemos del cansancio, del agotamiento, de sentirnos agobiados. Dimos algunas puertitas de salida a ese agotamiento y ahora te quiero invitar a escuchar una historia que quizás en algún momento la hayas escuchado y es posible también que en algún momento yo te haya hecho referencia a ella, pero que es muy interesante. Se llama El misterio de la vida y es una historia que cuenta un monje benedictino, el padre Mamerto Menapace, y que está publicado en un libro de editorial Patria Grande de mi país que se llama Cuentos Rodados. Dice así: si en una fábrica de tractores se quiere acelerar la producción, se recurre a la intensidad en el trabajo y a la duplicación de la materia prima utilizada. Con ello se consigue producir la misma cantidad en la mitad del tiempo. Por ejemplo, si en 9 meses salen de la fábrica una cantidad determinada de unidades, duplicando las horas de trabajo y el material utilizado en esa misma cantidad de tractores, podrán salir en 4 meses y medio. Para ello basta una decisión eficiente del director de la fábrica. Yo quiero duplicar producción, tengo que poner más horas de trabajo y poner más material, y eso mecánicamente, materialmente, me tendría que dar el resultado de duplicar la producción como yo quería. Es una cuestión de gestión empresarial, de una decisión de un director de fábrica. Pero si ese mismo señor se convierte en papá de un hijito, tendrá que esperar ansiosamente los 9 meses del embarazo para poder ver su rostro. No ganará nada con tener 2 esposas, porque la vida tiene sus propias maneras de realizarse. Poniendo el doble de granos de trigo sobre la misma superficie de campo, no necesariamente se consigue duplicar el rendimiento. Al contrario, suele acontecer que las plantitas se condicionen de tal manera que su cercanía, que el resultado es exactamente el contrario del que se buscaba indebidamente. La vida no se produce, hay que aceptarla. A la vida hay que aceptarla, hay que acompañarla. Es un misterio que exige respeto, que exige dedicación. Tiene sus propios ciclos y sus propios tiempos. El trigo es sembrado en el corazón del invierno y madura en la plenitud del verano. El maíz nace en primavera y se lo cosecha al comenzar el invierno. Es decir, al comenzar el invierno luego de las primeras heladas. Los mandarinos florecen en septiembre y en nuestra zona de nuestro país mantienen sus frutas maduras de mayo a agosto. Las castañas entregan sus grandes granos y harinosos para Pascua. Lo que el agricultor decide es su plan de siembra y de plantación. Para ello elige las especies que desea y les asigna un trozo de chacro de huerta. En su sabiduría escalona los cultivos, distribuye la cantidad de los distintos frutales, pero jamás exige una variedad que se amolde a la manera de ser de otra. Si quiere ciruelas, planta ciruelas. Cuando busca melones, no va a sembrar sandías. Todo esto parece tan evidente y sin embargo lo que admitimos con naturalidad en la vida vegetal y animal no queremos aceptarlo en nuestra vida. Tantas veces perdemos la paciencia ante la lentitud de los procesos de crecimiento propio de los demás. Nos gustaría que un impulsivo diera frutos de paciencia y le anulamos toda su riqueza de iniciativas. Exigimos a los niños que tengan la madurez de los grandes, una madurez que los grandes piensan haber conseguido, y con ello los hacemos apáticos a todo lo que no resulte eficiente. Y a veces en la vida espiritual pasa lo mismo, ¿no? Nosotros queremos generar con técnicas cosas que son íntimas, que son espirituales. La vida será siempre un misterio, pero un misterio real y presente en todas partes. La vida nos está permanentemente contando sus parábolas,
pero para eso tenemos que tener oídos para oír y corazón para escuchar. Contemplativo no es el que se encierra en sí mismo evadiendo todo lo que le rodea. Lo es aquel que tiene los ojos dilatados y los oídos abiertos para rastrear las huellas de vida donde haya pasado. Entonces, este cuento de Menapace tan interesante que nosotros hemos adaptado para nuestra temática de hoy, es tan interesante pensar esto, el misterio de la vida en nosotros, el misterio de la vida en los demás, el misterio de la vida también de los ciclos que hemos tenido que vivir. ¿Por qué yo tuve que vivir esto? Y quizá la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue la enseñanza? Ahora, si después de la vivencia no viene la enseñanza, es decir, no hubo una actitud de aprendizaje, una actitud discipular, de entender, de leer tras esos renglones de la historia, que era el mensaje que estaba escondido para mí, y bueno, estamos condenados a repetir la propia historia. Estamos condenados a vivir sobrecargados, a quejarnos. Esto de la queja y el reclamo, ¿no? Qué distinto que es la queja como poner la responsabilidad en el otro y el reclamo como algo que necesitamos y que nosotros exigimos porque en realidad tenemos derecho a exigir. ¿Cuánto de nosotros hay, cuánto de trabajo personal hay para poder entender la vida que pasa por todos lados, que atraviesa porosamente todas nuestras situaciones, pero que muchas veces nosotros nos volvemos ciegos, nos volvemos analfabetos, nos volvemos daltónicos, nos volvemos insensibles frente a lo que está pasando y al mensaje que nos están dejando. Entonces es muy interesante pensar la vida y pensar estos momentos de reflexión, de pensamiento, estos momentos de encuentro, como también nuestro espacio, nuestro encuentro en la radio, para poder decir, la vida vale la pena. Y más que vale la pena, vale la alegría. Y es muy posible que nosotros no tengamos una vida pobre, sino que sea el pobre nuestra manera de entenderla. Entonces, cuando sientas la mochila muy pesada, pasan dos cosas muy interesantes. Primero, el aprender a descifrar cuál es el que tiene mochila más pesada de los que te rodean, porque por ahí lo podés ayudar a llevarla. Y por otro lado, el saber abrir tu mochila y sacar esas cosas que ya no sirven, esos pensamientos que no te ayudan, esos criterios que no te conducen a ningún lado, esa repetición automática de cuestiones y situaciones que lo único que han hecho ha sido atarte a dogmas que no tienen sentido para vos y que de alguna manera lo único que han hecho es quitarte la alegría. Cuando la vida fluye, todo es danza, la vida es danza, la vida va ofreciéndonos sus colores, sus matices, como cuando a través del vidrio de la ventana de tu hogar ves árboles en todo su esplendor y ves los pajaritos dando vueltas y posándose en sus ramas y te das cuenta de que hay una vida que no sos vos, que hay una vida fuera de vos. Observar tus hijos, observar tu familia, observar las personas que te rodean con una entrega gratuita, con un amor por amar, sin ninguna búsqueda, significa salir de esa centralidad, salir de ese ego tóxico que nos hace sentirnos agobiados porque muchas veces nos hace sentirnos centro de todas las situaciones. Parece que todo pasa por nosotros y no damos la oportunidad de ser comunidad, de ser familia, de vivir una verdadera amistad. Todo nos está contando parábolas, todo nos está sugiriendo este mensaje de decir disfrutá, busca el fruto, disfrutá de la vida porque esta vida merece ser vivida y vos merecés ser feliz. Vos tenés una de las cuestiones que muchas veces trabajo en los acompañamientos personales es la cuestión del merecimiento, el entender el merecimiento, ¿no? Yo quiero hacer que las cosas sucedan, pero también tengo un merecimiento de ciertas cosas. Entonces, ponerte en esa sintonía significa sacar mochilas pesadas, alivianar la marcha para poder emprender un camino totalmente distinto y poder ir disfrutando el paisaje
abrazado junto a otros, estrenando las mejores sonrisas, poniendo la mirada de esperanza aún en las situaciones más difíciles, más complejas, como las que estamos viviendo en este momento en el mundo, pero poniendo la esperanza de que esto también pasará. Te agradezco que hayas estado compartiendo este momento, te agradezco que seguramente ha sido muy rico tu pensamiento y tu reflexión sobre esto, y te invito a seguir pensándolo y repensándolo. Mi nombre es Carlos Ábalos desde Argentina. Te digo hasta el próximo sábado en nuestro Aprender a Volar. Gracias por haber estado ahí. Carlos Ábalos te espera el próximo sábado para Aprender a Volar. Aquí, en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Hasta la próxima.